Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo 3. Le vamos a presentar el tema daños por mutágeno. Nuestro equipo está constituido por Ávila Romero Miguel Ángel, Baltasar Vargas Karen Lisset, Morales Miguel Jacobo Yair, Pérez Velázquez Luceli, Sánchez Ramírez Gabriel Isaí, Serrano González Daniel Eduardo, Valente León Jocelyn y Vargas Jaime Luis Ángel. Descubrimiento de la mutagénesis. En la década de 1920, este hombre, Ernst Müller, descubrió que los rayos X causaban mutaciones en los mosquitos de fruta, y esos estudios que realizó sobre la genética también tienen efecto en los humanos. En biología, un mutágeno proviene del origen del cambio, y es un agente físico, químico y biológico que altera y cambia la información genética en el ADN de un organismo, y ello incrementa la frecuencia de mutación por encima del nivel natural. Cuando numerosas mutaciones causan el cáncer y adquieren la denominación de cancerígenos. Y no todas las mutaciones son causadas por mutágenos, también hay mutaciones espontáneas. Bueno, la clasificación de mutación según su origen se da por espontáneas o inducidas. Las espontáneas es que se da de forma natural y las inducidas es que afectan los factores físicos, químicos y biológicos que se van a exponer más adelante. Bueno, el error durante la replicación se da cuando se está haciendo la replicación y genera un apareamiento incorrecto y esto hace que se genere una mutación. Bueno, el error durante la replicación se da cuando se está haciendo la replicación y esto genera un apareamiento incorrecto que hace que se genere la mutación. Bueno, la tautomería. Estas son las formas tautoméricas enólicas de las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina. Muestra relación del apareamiento distintas. Adenina con citosina, timina con guanina, guanina con timina y citosina con adenina. Como se muestran las apareadas de manera incorrecta, citosina con adenina y timina con guanina. Las mutaciones de cambio de fase o pauta de lectura se da por las secuencias repetidas durante la replicación y este es el desplazamiento de una de las dos hélices que originan los cambios de fase. Elementos genéticos transponibles. Los elementos genéticos transponibles son secuencias de ADN que tienen la propiedad de cambiar de posición al genoma. Por lo tanto, también reciben el nombre de elementos genéticos movibles. Agentes mutágenos químicos. Los mutágenos químicos ocasionan inestabilidad y generan cambios en el ADN. Cambian químicamente las bases con los que causan errores en el apareamiento, como el EMS, que añaden radicales etilo y producen transiciones guanina-citosina, adenina-timina. La NG añade radicales metilo y produce también transiciones guanina-citosina, adenina-timina. Iones bisulfito y ácido nitroso producen desaminación. El ácido nitroso transforma la citosina en uracilo, el uracilo empareja con la adenina produciendo transiciones. La desaminación de la adenina la convierte en hipoxinasas que emparejan con la citosina produciendo transiciones. Químicos físicos son la radiación. La radiación es un proceso físico mediante el cual la energía viaja por el espacio. Hay dos formas principales de esta energía, que se describe como ondas de energía eléctrica, por ejemplo los rayos gamma, rayos X y radiación ultravioleta. Corpuscular, esta está formada por partículas atómicas y subatómicas que se mueven en grandes velocidades y provocan daños cuando chocan con otras partículas, incluyendo las biológicas, entre estas las alfa y beta. Producen esterilidad en plantas y animales. También afectan a los tejidos como huesos, nervios, músculo, hígado, riñón, etc. La mutación se produce al azar por la naturaleza o es imprecisa de algunos agentes externos. Puede producirse por mutágenos o producirse por mutación. Existen dos células que son la somática y la genómica, de las que se originan las mutaciones. Una que les había mencionado es la germinal. La germinal es directamente del óvulo del espermatozoide. Este va a tener 23 cromosomas y este es una célula germinal. Esta célula germinal va a pasar de generación en generación. Si llegara, no sé, a hacer que el ADN en ese momento no pase, no sucede nada, pero si pasa a la generación que sigue, viene siendo peor. O sea, si padecía de un dedo menos, al otro va a aparecer sin 2 dedos menos. Mutación somática. Afecta a las células somáticas del individuo. Una vez que una célula sufre una mutación, todas las células que derivan de ella, división mitótica, heredarán la mutación.
Un individuo mosaico originado por una mutación somática posee un grupo de células con un genotipo diferente al resto. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema de la importancia de las mutaciones. Esto voy a explicar sobre la variación genética. Para explicar esto voy a retomar el término de mutágeno, que es la alteración de la secuencia del ADN. Bueno, ya he dicho esto, la variación genética es una tendencia de genotipos de una población o de un individuo para diferenciarse de otros. Bueno, otra importancia sobre las mutaciones es lo de la evolución. En este caso tiene lugar con una nueva versión de un gen. Bueno, que originalmente surge por una aumentación y aumenta su frecuencia y se extiende a la especie gracias a la selección natural. Que, bueno, un gran ejemplo que tenemos pues vendría siendo el de nosotros como seres humanos. Que primero, bueno, se dice que empezamos con el agua y ya hasta ahorita hasta formar el Homo sapiens. Mutaciones puntuales. Bueno, las mutaciones puntuales hablan de que se alteran solo un par de bases. Las causas de estas son la radiación ultravioleta ionizante, las altas temperaturas, los compuestos químicos y los errores de reparación y replicación del ADN. Cromosomáticas. Es un cambio de alteración o destrucción del material genético de un ser vivo, por lo tanto las características físicas y químicas cambian. Hay varios tipos de mutaciones estructurales, cambian una parte de uno o más cromosomas y existen varios tipos de mutación. Ahorita los vamos a ver. Aquí se puede ver una intercalación entre las mutaciones. En este mapa voy a explicar las diferencias entre las estructurales y las numéricas. Las estructurales afectan la estructura de los cromosomas y tamaño. Tiene variación del número de genes y tiene variación en la disposición de los genes. Tiene de lesiones, pérdida de genes y duplicaciones, que es aumento de genes. La variación en la disposición de los genes tiene inversiones, que es inversión de genes. Puede ser en cualquier cadena genética o en cualquier parte de la estructura cromosómica. Y la traslaciones, que es intercambio entre cromosomas. Si nosotros enumeráramos de la A a la F el número de cromosomas y quitáramos de B a D y lo pasáramos al final de esa cadena, se podríamos nombrar como una traslación entre los cromosomas. En las numéricas afecta el número de cromosomas, de ahí variación en el número de cromosomas, se le nombra haploidía, disminuye el número de juegos cromosomáticos, y la poliploidía, que aumenta el número de los juegos cromosomáticos. Con el mismo ejemplo, si tuviéramos una cadena de la A a la F, podríamos decir que de C a D o de C a G puede tener puede duplicarse ese juego de cromosomas, o puede disminuir el juego de cromosomas. De ahí tiene variaciones en el número de cromosomas. A esto se le llama aneploidía. No hay un número exacto de juegos cromosomáticos básicos, pérdidas o ganancias de 1, 2, 3 o más cromosomas. Eso quiere decir que si tuviéramos la misma cadena de A a F en el número de cromosomas, en cualquier parte de esa cadena podríamos tener una pérdida en cromosomas. Para tipos de mutaciones, ya como último están las mutaciones genómicas. Bueno, esto es, que los miles de nucleótidos que forman el ADN son copias con una gran exactitud durante el proceso de replicación. Sin embargo, en algunas ocasiones se llegan a cometer muchos errores en ese momento. Bueno, esto también ocurre porque aumenta o disminuye el número total de cromosomas de una célula. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo muy claro que es, de la trisomía 21. Esta es una imagen de un cariotipo de una mujer. Aquí, como podemos ver, la trisomía 21 es básicamente, pues, que en el cromosoma hay un defecto cromosomático. Bueno, obviamente no tiene ninguna reparación, por eso es de que se da este tipo de enfermedades. Sobre los tipos de transposón. Existen los transposones simples, que es una secuencia de inserción de un elemento de inversión que contiene una secuencia central con una información en la transposasa. Es una enzima necesaria para la transposición. En los extremos, una secuencia se repite en un orden inverso. Tenemos también el transposón compuesto, que contiene un elemento de inserción de cada extremo en orden directo o inversión y una región central en la transposasa, que además suele contener información de otro tipo. Ahora continúan los tipos de transposición y tenemos la transposición conservativa. El transposón sale de la sede donadora, que queda vacía y se incorpora en una nueva sede, que es un CD receptor. No aumenta. Ahora
continúan los tipos de transposición. Y tenemos la transposición conservativa. El transposón sale de la sede donadora que queda vacía y se incorpora en una nueva sede, que este es un CD receptor. No aumenta el número de copias de transposón y tampoco en el interior de la célula. Y en la transposición no conservativa, en este caso la transposasa realiza un corte cohesivo, no solo en la secuencia diana, sino también en el genoma donante, y va dejando un corte en la transposón. Transposición no replicativa. Esta tiene dos características. El genoma del donante se libera, dejando el integrón en el genoma receptor. Su segunda característica, transposición conservativa, queda un hueco en el genoma del donante. Esto puede ser letal si no se repara. También tenemos la transposición replicativa. Se produce en un genoma de replicación desde los extremos 3 del genoma aceptor. Y la otra característica es, por duplicar el transposón, produce un genoma mixto llamado cointegrado. Sobre el mecanismo de la mutagénesis. Bueno, el primer punto es reemplazar una base del ADN. Esto se refiere a que reemplazan una base determinada de dicho ADN. Bueno, el otro punto sería mutágenos que producen la pérdida del emparejamiento específico. Esto se refiere a que dañan las bases nitrogenadas y como consecuencia hacen un bloqueo. El otro punto sería agentes tipo intercalantes. Estos agentes son como el 2-iminapurina-citosina y el dímerocetimina. El otro punto sería mutágenos que producen la pérdida del emparejamiento específico. Bueno, esto se refiere a los diferentes mutágenos que son como agentes alquilantes.